Tras el cuarto intermedio celebrado, les informo que hemos analizado con los abogados y definido las instrucciones generales finales y las instrucciones especiales o particulares para que ustedes decidan este caso. Les vamos a proporcionar una copia a cada uno de ustedes para que las analicen y tengan en cuenta al momento de deliberar. Si podemos hacer entrega. Bien, gracias. Les voy a pedir, por favor, que presten mucha atención a lo que van a escuchar a continuación. Señoras y señores integrantes del jurado, en primer término, quiero agradecerles su atención durante todo el juicio. Han sido jornadas en las que tuvieron que escuchar mucha información y lo han hecho con total atención y responsabilidad. Gracias por eso. Pronto ustedes abandonarán esta sala de juicio y comenzarán a discutir el caso en la sala de deliberaciones del jurado. Cuando comenzamos este juicio, los instruí acerca de algunas reglas legales de aplicación general o para parte de la prueba a medida que iba siendo recibida. Dichas instrucciones siguen siendo aplicables. Ahora les daré algunas instrucciones más que cubrirán varios temas. Considérenlas como un todo. No señalen algunas como más importantes y presten menos o ninguna atención a otras. Todas revisten la misma importancia, a menos que yo les diga otra cosa. Primero les explicaré sus obligaciones como jurados y les diré las reglas generales de derecho que se aplican en todos los juicios por jurados. Segundo, los instruiré acerca de las reglas específicas de derecho que regulan este caso y la prueba que han escuchado. Luego explicaré lo que la acusación debe probar más allá de toda duda razonable, a fin de establecer la culpabilidad de los acusados por él o los delitos imputados. Allí les explicaré cada uno de los delitos imputados por la acusación y los delitos menores incluidos que pueden corresponder, sus elementos y cómo se prueban. Luego les informaré sobre las defensas alegadas por los acusados y otras cuestiones que surgen de la prueba que han escuchado. Finalmente, les explicaré los veredictos que ustedes pueden rendir y el modo en el que pueden enfocar las discusiones del caso en la sala de deliberaciones del jurado. Es importante que escuchen muy atentamente todas estas instrucciones. Las imparto nada más que para ayudarlos en la toma de decisión, pero nunca para decirles qué decisión deben tomar. Les hablaré ahora sobre mis obligaciones y las de ustedes. En todo juicio penal con jurados hay dos jueces. Yo soy una. Ustedes son el otro. Yo soy la jueza del derecho. Ustedes son los jueces de los hechos. Como jueza del derecho, es mi deber presidir el juicio. Yo decido qué pruebas la ley les permite a ustedes escuchar y valorar, cuáles no, y qué procedimiento se seguirá en el caso. Al terminar la producción de la prueba y tras escuchar los alegatos finales de las partes, es mi deber explicarles las reglas generales de derecho
que ustedes deberán observar y aplicar para decidir este caso. Como jueces de los hechos, su primer y principal deber es decidir cuáles son los hechos de este caso. Ustedes tomarán esta decisión teniendo en cuenta toda la prueba presentada durante el transcurso del juicio. No habrá ninguna otra evidencia. No considerarán nada más que la prueba del juicio. Ustedes están facultados a sacar conclusiones derivadas de su sentido común, siempre que estén basadas en la prueba que ustedes acepten. Sin embargo, no deberán especular jamás sobre qué prueba debería haberse presentado o permitirse suponer o elaborar teorías sin que exista prueba para sustentarlas. Decidir los hechos es exclusiva tarea de ustedes, no la mía. La ley no me permite comentar o expresar mis opiniones con respecto a cuestiones de hecho. Yo no puedo participar de modo alguno en esa decisión. Por favor, ignoren lo que pueda haber dicho o hecho que los haga pensar que prefiero un veredicto por sobre otro. La prueba no tiene que dar respuesta a todos los interrogantes surgidos en este caso. Ustedes solo deben decidir aquellas cuestiones que sean esenciales para resolver si él o los delitos han sido o no probados más allá de toda duda razonable. Su segundo deber consiste en aplicar a los hechos que ustedes determinen la ley que yo les impartiré en estas instrucciones. Es absolutamente necesario que ustedes comprendan, acepten y apliquen la ley tal cual yo se las doy, y no como ustedes piensan que es o como les gustaría a ustedes que fuera. Esto es muy importante porque la justicia requiere que a cada persona, juzgada por el mismo delito, la traten de igual modo y le apliquen la misma ley. Si yo cometiera un error de derecho, todavía puede hacerse justicia en este caso. La oficina judicial registra todo lo que yo digo. El tribunal de impugnación puede corregir mis errores, pero no se hará justicia si ustedes aplican la ley de manera errónea. Sus decisiones son secretas. Ustedes no dan sus razones. Sepan que nada de lo que digan en sus deliberaciones será registrado. La deliberación es secreta, la votación es secreta y ustedes no deberán dar las razones de su decisión. Entonces, ustedes tienen el deber de aplicar la ley que yo les explicaré a los hechos que ustedes determinen para que alcancen el veredicto. Por último, deben saber que el jurado es independiente, soberano e indiscutiblemente responsable por su veredicto, libre de cualquier interferencia o presiones del tribunal, de las partes o de cualquier otra persona por sus decisiones. Ningún jurado podrá ser jamás castigado o sujeto a penalidad alguna por los veredictos que rindan, a menos que aparezca que lo decidieron corrompidos por vía de soborno. Ustedes deberán ignorar por completo cualquier información radial, televisiva o proveniente de periódicos, telefonía celular, internet, tales como Twitter, Facebook, Instagram, etc., que hayan escuchado, leído o visto sobre este caso o sobre cualquiera de las personas o lugares involucrados o mencionados en ella. Cualquier otra información externa a la sala del juicio acerca del caso no constituye prueba. No consulten a terceros ajenos al jurado ni a ninguna otra fuente externa, ni mucho menos posteen fotos, comentarios, mensajes u opiniones por las redes sociales u otras. No sería justo decidir este caso en base a información no presentada o examinada por las partes ante este tribunal
y que no forma parte de la prueba en el juicio. Ustedes, y no los medios de comunicación o cualquier otra persona, son los únicos jueces de los hechos. Ustedes deben considerar la prueba y decidir el caso sin dejarse influenciar por sentimientos de prejuicio, parcialidad, miedo o lástima. No deben dejarse influenciar por la opinión pública. Nosotros esperamos y tenemos derecho a una valoración imparcial de la prueba por parte de ustedes. El castigo no tiene nada que ver con la tarea de ustedes, la cual consiste en determinar si la acusación ha probado la culpabilidad de César y Víctor Maceta más allá de toda duda razonable. La pena no tiene lugar en sus deliberaciones o en su decisión. Si ustedes encontraran a los acusados culpables de un delito, es mi tarea, no la de ustedes, el decidir cuál es la pena apropiada. Cuando entren a la sala de jurado para comenzar sus deliberaciones, es muy importante que ninguno de ustedes empiece diciéndole al conjunto que ya tiene una decisión tomada y que no la modificará, a pesar de lo que puedan decir los demás. Como jurados, tienen el deber de hablar entre ustedes y escucharse el uno al otro. Discutan y analicen la prueba. Expongan sus propios puntos de vista. Escuchen lo que los demás tienen para decir. Intenten llegar a un acuerdo unánime si esto es posible. Cada uno de ustedes debe decidir el caso de manera individual. Sin embargo, deben hacerlo solo después de haber considerado la prueba conjuntamente con los demás jurados, de haber escuchado los puntos de vista de cada jurado y de haber aplicado la ley tal cual yo se las expliqué. Durante sus deliberaciones, no vacilen en reconsiderar sus propias opiniones. Modifiquen sus puntos de vista si encuentran que están equivocados. No obstante, no abandonen sus honestas convicciones solo porque otros piensen diferente. No cambien de opinión solo para terminar de una buena vez con el caso y alcanzar un veredicto. Su única responsabilidad es determinar si la Fiscalía ha probado o no la culpabilidad de los acusados más allá de toda duda razonable. Su contribución a la administración de justicia es rindiendo un veredicto justo y correcto. Al concluir estas instrucciones, los abogados pueden persuadirme sobre algo más que debería haberles manifestado a ustedes. Pude haber cometido algún error o haber omitido algo. Quizás lo que les dije pudo haber sido enunciado de forma más clara para facilitar su comprensión. A menos que les diga lo contrario, no consideren que alguna instrucción futura que yo pueda darles tiene mayor o menor importancia que la que ya les dije sobre la ley. Todas las instrucciones sobre el derecho son parte del mismo paquete, sea cual sea el momento en que son impartidas. Si durante sus deliberaciones les surgiera alguna pregunta, por favor, escríbanlas y entréguenselas al oficial de sala, quien permanecerá en la puerta de entrada de la sala de deliberaciones. El oficial de custodia me entregará las preguntas, yo las analizaré junto con los abogados, luego ustedes serán traídos de vuelta a la sala de juicio. Sus preguntas serán repetidas y yo las contestaré en la medida que la ley permita. Responderé a sus preguntas a la mayor brevedad posible. Les solicitamos formular las preguntas por escrito para que nos sea posible comprender exactamente lo que ustedes desean saber. De ese modo, esperamos poder ser más precisos y de utilidad en nuestras respuestas. Recuerden siempre como muy importante, jamás le digan a nadie en las notas que ustedes manden, incluyéndome a mí, cómo están las posturas en el jurado, sea numéricamente o de otra forma, incluyendo
la cuestión de la culpabilidad o no culpabilidad de los acusados. El veredicto debe ser unánime, esto es, todos ustedes deberán estar de acuerdo con el mismo veredicto, sea de no culpable o de culpable. Ustedes deben hacer todos los esfuerzos razonables para alcanzar un veredicto unánime. Consúltense los unos a los otros, expresen sus puntos de vista, escuchen los de los demás, discutan sus diferencias con una mente abierta, hagan lo mejor posible para decidir este caso. Todos deben considerar la totalidad de la prueba de manera justa, imparcial y equitativa. Su meta debe ser intentar alcanzar un acuerdo unánime que se ajuste a la opinión individual de cada jurado. Cuando ustedes alcancen un veredicto unánime, el presidente del jurado deberá asentarlo en el formulario de veredicto y notificar al oficial de custodia. Regresaremos a la sala para recibirlo. El presidente del jurado leerá los veredictos en corte abierta y delante de todos los presentes. Si ustedes no alcanzan un veredicto unánime en cuanto a todos o uno de los hechos, me lo informarán por escrito a través de su presidente y luego les diré el camino a seguir. A continuación les refrescaré algunos conceptos que les expresé al comienzo del debate referidos a los principios constitucionales que amparan a toda persona acusada de un delito. Siguen rigiendo los principios generales que ya les indiqué. Presunción de inocencia. Toda persona acusada de un delito se presume inocente a menos y hasta que la acusación pruebe su culpabilidad más allá de toda duda razonable. La acusación por la cual César y Víctor Maceta están siendo enjuiciados es solo una acusación formal en su contra. Le informa a la persona acusada, del mismo modo que los informa a ustedes, cuál es el delito específico que el fiscal le imputa haber cometido. La acusación no constituye prueba y no es prueba de culpabilidad. La presunción de inocencia es uno de los principios fundamentales con que nuestra Constitución Nacional ampara a todos sus habitantes. Eso significa que ustedes deben presumir o creer que César y Víctor Maceta son inocentes. Dicha presunción los protege a lo largo de todo el proceso, incluidas sus deliberaciones al final del juicio. Para poder derribar la presunción de inocencia, la acusación tiene la carga de probar y de convencerlos, más allá de toda duda razonable, que el hecho y el delito que se imputa a los acusados ocurrió y fueron ellos quienes lo cometieron. Los acusados no están obligados a presentar prueba ni a probar nada en este caso. En particular, no tienen que demostrar su inocencia por los delitos con que los acusan. Desde el principio hasta el final, es la acusación quien debe probar la culpabilidad de las personas acusadas más allá de duda razonable. Es el fiscal quien debe probar la culpabilidad de César y de Víctor Maceta más allá de duda razonable. No son los acusados los que deben probar su inocencia. Ustedes deben encontrar a los acusados no culpables de un delito, a menos que la acusación los convenza más allá de duda razonable que ellos son culpables por haber cometido dicho delito. La frase más allá de duda razonable constituye una parte muy importante de nuestro sistema de justicia constitucional en materia penal. Cada vez que usen la palabra duda razonable en sus deliberaciones, deberán considerar lo siguiente. Una duda razonable no es una duda inverosímil, forzada, especulativa o imaginaria. No es una duda basada en lástima, piedad o prejuicio.
Es una duda basada en la razón y en el sentido común. Es la duda que surge de una serena, justa e imparcial consideración de toda la prueba admitida en el juicio. Es aquella duda que de manera lógica puede surgir de las pruebas, de la debilidad de las pruebas, por contradicción entre las pruebas o por falta de pruebas en apoyo de la acusación. No es suficiente con que ustedes crean que los acusados Maceta son probable o posiblemente culpables. En esas circunstancias, ustedes deben declarar a los acusados no culpables, ya que la acusación no los ha convencido de su culpabilidad más allá de duda razonable. Deben también recordar, sin embargo, que resulta casi imposible probar un hecho con certeza absoluta o matemática. No se exige que la acusación así lo haga. La certeza absoluta es un estándar de prueba que es imposible de alcanzar en el mundo humano. Sin embargo, el principio de prueba, más allá de duda razonable, es lo más cercano que existe a la certeza absoluta. Es mucho más que un simple balance de probabilidades. Si al finalizar el caso y después de haber valorado toda la prueba rendida en el juicio, ustedes están seguros de que los delitos imputados fueron probados y que los acusados Víctor y César Maceta fueron quienes los cometieron, deberán emitir un veredicto de culpabilidad, ya que ustedes habrán sido convencidos de su culpabilidad por ese delito más allá de duda razonable. Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba, ustedes tienen una duda razonable en cuanto al grado o grados del delito o entre delitos de distinta gravedad, solo podrán declarar culpables a los acusados por el grado inferior del delito o por el delito de menor gravedad. Si al finalizar el caso y basándose en toda la prueba o en la inexistencia de prueba en apoyo de la imputación, ustedes no están seguros de que el delito imputado haya existido o que los acusados Víctor y César Maceta fueron quienes los cometieron, ustedes deberán declararlos no culpables de dichos delitos, ya que la acusación fracasó al intentar convencerlos más allá de duda razonable. Otro principio fundamental de nuestra Constitución es el que establece que toda persona acusada de un delito tiene el derecho a negarse a declarar sin que esa negativa haga presunción alguna en su contra. La Constitución exige que la acusación pruebe sus acusaciones contra los acusados. No es necesario para los imputados desmentir nada, ni se les exige demostrar su inocencia. Es a la acusación a quien le incumbe la prueba de su culpabilidad mediante prueba más allá de toda duda razonable. Los acusados, en este caso el señor César Maceta, ejercitó su derecho fundamental a elegir no declarar en este caso. No deben ver esto como una admisión de su culpabilidad o ser influenciados de ningún modo por esta decisión del mencionado señor Maceta. Ningún jurado puede alguna vez preocuparse porque los acusados hayan o no declarado en el caso. Definición de prueba. Para decidir cuáles son los hechos del caso, ustedes deben considerar solo la prueba que vieron y escucharon en la sala de juicio. Consideren toda la prueba al decidir el caso. La prueba incluye lo que cada testigo declaró al contestar las preguntas formuladas por los abogados. Las preguntas en sí mismas no constituyen prueba a menos que el testigo esté de acuerdo en que lo que se le preguntó era correcto.
las respuestas de él o la testigo constituyen prueba. Lo que declaró el acusado en el juicio también es prueba a ser valorada por ustedes. En caso de que el acusado decida declarar, recordándoles que no está obligado a hacerlo, ustedes deben saber que el acusado, a diferencia de los testigos, no declara bajo juramento, por lo que podrá decir en su defensa cosas verdaderas o falsas, sin que ello implique la comisión de delito alguno. Sí. Sí, continuamos. Bueno, una vez. Bueno, hay un inconveniente técnico, si se puede solucionar y si no, continuamos. Now. Recording in progress. Gracias. La prueba también incluye a todas las cosas materiales, documentales o de apoyo, respaldo que fueron exhibidas en el juicio e identificadas por las partes con un número. Cuando se retiren a deliberar, dichas cosas irán con ustedes al recinto. Ustedes pueden, pero no tienen la obligación de examinar dicha prueba allí. De qué manera y en qué medida lo hagan dependerá de ustedes. La prueba también incluye las convenciones probatorias de las partes indicadas con las instrucciones iniciales. Son hechos sobre los cuales no existe controversia, que las partes acordaron dar por probados y por lo tanto ustedes deben considerar a esos hechos como prueba en este caso. Como les expliqué al comienzo, en este caso las partes estuvieron de acuerdo en relación a los siguientes hechos que ustedes deben tener por probados. Que la víctima fatal, Emilio García, falleció el día 24 de junio de 2020 a causa de una hemorragia interna, dislaceración pulmonar y hepática a causa de heridas de arma de fuego. Que César Alejandro Maceta no se encuentra inscrito como legítimo usuario de armas de fuego en ninguna de sus categorías al día 4 de agosto de 2020 ante el Registro Nacional de Armas. Que Víctor Edgardo Maceta al día 4 de agosto de 2020 se encuentra inscrito como legítimo usuario de armas de fuego por ante el Registro Nacional de Armas. Que el arma de fuego tipo pistola, marca Versa, calibre 40, número B77820, se encuentra registrada a nombre de Víctor Edgardo Maceta al día 4 de agosto de 2020 por ante el Registro Nacional de Armas. Que el arma de fuego tipo revólver, marca Rossi, calibre 32, número C309910, se encuentra registrada a nombre de Emilio Bonifacio García al día 4 de agosto 2020 por ante el Registro Nacional de Armas. Que el único perfil genético masculino encontrado en la empuñadura, zona de cacha del arma de fuego, tipo pistola, marca Versa, calibre 40, número B77820, se corresponde a la muestra atribuible a Víctor Edgardo Maceta. Que no se encontró material genético de la víctima, José Silverio Antihuil, en las muestras genéticas analizadas correspondientes a las armas tipo revólver marca Rossi, calibre 32, y tipo pistola marca Versa, calibre 40. Que en la muestra de sangre analizada perteneciente a Emilio Bonifacio García no se ha comprobado la presencia de etanol, estupefacientes ni psicofármacos. Que el análisis histopatológico a las muestras de vísceras pertenecientes a Emilio Bonifacio García, rotuladas con número 1538,
muestra lesiones perforantes vitales compatibles con herida por arma de fuego. Que Víctor y César Maceta, el día 24 de junio de 2020, ingresaron al sector del balneario de Playas Doradas, Sierra Grande, pasando por el puesto de control COVID a las 17 horas aproximadamente, siendo identificados por personal policial. Que Víctor y César Maceta, el día 24 de junio de 2020, egresaron del sector del balneario de Playas Doradas, Sierra Grande, pasando por el puesto de control COVID-19 a las 18:05 horas aproximadamente, siendo identificados por personal policial. Que el 24 de junio de 2020 a las 21:35 horas, en la guardia de la Comisaría 13 de Sierra Grande, se certificó que César Alejandro Maceta presentaba lesiones externas consistentes en herida de arma de fuego en pie derecho con orificio de entrada en lateral interno primer dedo y orificio de salida en cara plantar primer dedo causadas con elemento arma de fuego. Según les expliqué antes, hay ciertas cosas que no son prueba. No deben valorarlas o basarse en las mismas para decidir este caso. Los alegatos de apertura y de clausura de los abogados no son prueba. Los cargos que la acusación les expuso y que ustedes escucharon al comienzo de este juicio no son prueba. Tampoco es prueba nada de lo que yo o los abogados hayamos dicho durante este juicio, incluyendo lo que yo les estoy diciendo ahora. Solo son prueba lo dicho por los testigos, los peritos y las pruebas exhibidas. En ocasiones, durante el juicio, uno de los abogados objetó una pregunta que el otro le efectuó a un testigo. Lo que los abogados hayan dicho al formular o contestar dicha objeción no es prueba. Tampoco deben darle importancia al hecho de que yo haya declarado procedente o no la objeción, o de que ustedes hayan sido excluidos de la sala cuando yo la decidí. A fin de tomar una decisión, ustedes deben considerar cuidadosamente y con una mente abierta la totalidad de la prueba presentada durante el juicio. Son ustedes quienes deciden qué prueba es fidedigna y creíble. Pueden encontrar algunas pruebas no confiables o menos confiables que otras. Dependerá exclusivamente de ustedes qué tanto o qué tan poco creerán y confiarán en el testimonio de cualquier testigo. Ustedes pueden no creer o creer solo una parte o en la totalidad de la prueba. Cuando ustedes estén en la sala de deliberaciones del jurado para analizar el caso, utilicen el mismo sentido común que usan a diario para saber si las personas con las que se relacionan saben de lo que están hablando y si están diciendo la verdad. No existe una fórmula mágica para decidir qué tanto o qué tan poco creerle al testimonio de un testigo o la medida en la que confiarán en él para decidir este caso. Pero algunas cosas que deben considerar son las siguientes. ¿Pareció sincero el testigo? ¿Existe algún motivo por el cual el testigo no estaría diciendo la verdad? ¿Tenía el testigo un interés en el resultado del juicio? ¿O tuvo alguna razón para aportar prueba más favorable a una parte que a la otra? ¿Parecía el testigo capaz de formular observaciones precisas y completas acerca del evento? ¿Tuvo él o ella una buena oportunidad para hacerlo? ¿Cuáles fueron las circunstancias en las cuales realizó la observación? ¿En qué condición se encontraba el testigo? ¿Fue el evento en sí mismo algo inusual o parte de una rutina?
¿Parecía el testigo tener buena memoria? ¿Tiene el testigo alguna razón para recordar las cosas sobre las que testifica? ¿Parecía genuina la incapacidad o dificultad que tuvo el testigo para recordar los eventos? ¿O parecía algo armado como excusa para evitar responder las preguntas? ¿Parecía razonable y consistente el testimonio del testigo mientras declaraba? ¿Era similar o distinto de lo que otros testigos dijeron acerca del mismo evento? ¿Dijo el testigo o hizo algo diferente en una ocasión anterior? ¿Pudo cualquier inconsistencia en el relato del testigo hacer más o menos creíble la parte principal de su testimonio? ¿Esta inconsistencia es sobre algo importante o sobre un detalle menor? ¿Parece ser un error honesto? ¿Es una mentira deliberada? ¿La inconsistencia se debe a que el testigo manifestó algo diferente porque no mencionó algo? ¿Hay alguna explicación del por qué? ¿Tiene sentido dicha explicación? ¿Cuál fue la actitud del testigo al momento de dar su testimonio? ¿Cómo se veía ante ustedes? No obstante, no se precipiten a conclusiones basadas enteramente en cómo ha declarado el testigo. Las apariencias pueden ser engañosas. Dar testimonio en un juicio no es una experiencia común para muchos testigos. Las personas reaccionan y se muestran de maneras diferentes. Los testigos provienen de distintos ámbitos. Tienen diferentes capacidades, valores y experiencias de vida. Simplemente existen demasiadas variables para hacer que la actitud del testigo al declarar sea el único o más importante factor en la decisión de ustedes. ¿Le han ofrecido al testigo o recibió dinero o tratamiento preferente o cualquier otro beneficio para que éste testificara como lo hizo? ¿Hubo alguna presión o amenaza usada contra el testigo que afectara la verdad de su testimonio? Estos son solo algunos de los factores que ustedes podrían tener en cuenta al tomar una decisión, al deliberar. Estos factores podrían ayudarlos a decidir qué tanto o qué tan poco le creerán o confiarán en el testimonio de un testigo. Ustedes también pueden evaluar otros factores. Recuerden, un jurado puede creer o descreer de toda o de una parte del testimonio de cualquier testigo. Al tomar su decisión, no consideren solamente el testimonio de los testigos. También tengan en cuenta el resto de las pruebas que se presentaron. Decidan qué tanto o qué tan poco confiarán en ellas, tanto como en los testimonios o cualquier admisión para ayudarlos a decidir el caso. El valor de la prueba no depende del número de testigos. Un solo testigo que merezca credibilidad puede probar el hecho. ¿Qué tanto o qué tan poco confiarán en el testimonio de los testigos? No depende necesariamente del número de testigos que testifiquen, sea a favor o en contra de cada parte. Su deber es considerar la totalidad de la prueba. Ustedes pueden considerar que el testimonio de unos pocos testigos es más confiable que la prueba aportada por un número mayor de testigos. Ustedes son los que deben decidir en este aspecto. La tarea de ustedes es considerar cuidadosamente el testimonio de cada testigo. Decidan qué tanto o qué tan poco le van a creer acerca de lo que dijo. No decidan el caso simplemente contando la cantidad de testigos. Si ustedes creen, por la prueba presentada por los acusados, de que no existió delito o de que él o ellos no lo cometieron, deben declararlos no culpables. Aun cuando no creyeran en la prueba a favor del o los acusados,
Si la misma los deja con una duda razonable sobre su culpabilidad o sobre algún elemento esencial del delito imputado, ustedes deben declararlos no culpables de tal delito. Aun cuando la prueba a favor de los acusados no los dejara con una duda razonable, solo podrán condenarlos si el resto de la evidencia que ustedes aceptan prueba su culpabilidad más allá de duda razonable. Alguno de ustedes puede haber escuchado los términos prueba directa y prueba circunstancial. Ustedes pueden creer o basarse en cualquiera de las dos en mayor o menor medida para decidir este caso. En ciertas ocasiones, los testigos nos cuentan lo que vieron o escucharon personalmente. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio que llovía afuera. Eso se denomina prueba directa. Sin embargo, a menudo, los testigos declaran cosas respecto de las cuales a ustedes se les pedirá que saquen ciertas conclusiones. Por ejemplo, un testigo podría decir que vio entrar a alguien con un impermeable y un paraguas, ambos mojados y goteando. Si ustedes le creen a ese testigo, podrían concluir que afuera llovía, a pesar que la evidencia sea indirecta. La prueba indirecta es llamada a veces prueba circunstancial. Al igual que los testigos, las pruebas materiales exhibidas en el juicio pueden aportar evidencia directa o circunstancial. Para decidir el caso, ambos tipos de prueba valen lo mismo. La ley las trata a ambas de igual manera. Ninguna es necesariamente mejor o peor que la otra. En cada caso, su tarea es decidir a qué conclusiones llegarán basándose en la prueba como un todo, tanto directa como circunstancial. Para poder decidirse, utilicen el sentido común y su experiencia. Durante el juicio, han escuchado el testimonio de peritos expertos. Los peritos son iguales a cualquier testigo, con una excepción. La ley le permite al perito experto dar su opinión. El perito da su opinión en un campo donde él demostró poseer conocimiento y una especializada destreza. Sin embargo, la opinión de un experto solo es confiable si fue vertida sobre un asunto en el que ustedes crean que él o ella sean expertos. Tal como los instruí, ustedes son los únicos jueces de la credibilidad de cada testigo y del peso que debe dársele al testimonio de cada uno. Al hacer esta determinación sobre el testimonio del perito experto y sumado al otro test de credibilidad que les dije respecto de los testigos comunes, ustedes deben valorar y sopesar lo que sigue. El entrenamiento del perito, su experiencia y sus títulos o la falta de ambos. Las razones, si es que fueron dadas, para cada opinión. Si la opinión es apoyada por hechos que ustedes encuentran de la evidencia. Si la opinión es razonable y si es consistente con el resto de la evidencia creíble del caso. Pueden tomar en cuenta la opinión del experto, mas ella no es vinculante para ustedes. En otras palabras, no se les exige que acepten la opinión de un experto al costo de excluir los hechos y circunstancias revelados por otros testimonios o pruebas. Como con todos los demás testigos, ustedes pueden creer o descreer todo o una parte del testimonio del perito experto. Prueba material. En el transcurso de este juicio se han exhibido diferentes tipos de pruebas materiales, documentos, objetos, fotografías, para ilustrar y explicar el testimonio de algún testigo o perito. Las mismas forman parte de la evidencia.
Ustedes pueden basarse en ellas como con cualquier otra prueba, en mayor o menor medida, en que las consideren procedentes cuando decidan el caso. Las pruebas materiales entran con ustedes a la sala del jurado. Ustedes podrán examinar la misma allí. De ustedes depende si lo hacen, cómo y en qué medida. Las pruebas materiales exhibidas son solo una parte de la evidencia. Considérenla junto con el resto de la prueba y exactamente del mismo modo. El motivo es la razón por la cual alguien hace algo. No es uno de los elementos esenciales que el acusador debe probar. Es solo una parte de la prueba, una de las tantas que ustedes pueden valorar para determinar si los acusados son o no culpables. Una persona puede ser encontrada culpable de un delito, sea cual fuere su motivo o aún sin motivo. La ausencia de un motivo comprobado para cometer el crimen, sin embargo, es una circunstancia que ustedes deben considerar como sustento de la presunción de inocencia. Una persona también puede ser encontrada no culpable de haber cometido un delito, aún teniendo un motivo para cometerlo. Al decidir este caso, dependerá de ustedes determinar si los acusados tenían o no motivo para cometer el delito y qué tanto o qué tan poco se basarán en dicha circunstancia para rendir su veredicto. Respecto de las instrucciones especiales, cuando empezamos este juicio, les informé que ustedes podían tomar notas que les sirvieran como recordatorio de lo dicho por los testigos. Algunos de ustedes lo han hecho. Pueden llevar sus anotaciones a la sala del jurado para ser utilizadas durante las deliberaciones. Sus anotaciones no son prueba, como tampoco lo son las anotaciones realizadas por mí o por los abogados. El único propósito por el cual ustedes pueden usar sus notas durante sus deliberaciones es para ayudarlos a ustedes a recordar lo que el testigo dijo o mostró, por ejemplo, en la exhibición de alguna prueba material. Es importante recordar que las anotaciones pertenecen a quien las tomó y a ninguna otra persona. Las mismas pueden coincidir o no con los recuerdos de los demás jurados sobre la prueba presentada. La decisión de un jurado es una decisión grupal. Cada miembro tiene una opinión y cada opinión tiene el mismo valor. Nosotros dependemos de la memoria y del juicio de cada uno de ustedes para decidir el caso. No adhieran simplemente a la opinión de aquel jurado que sea o que parezca ser el que ha tomado las mejores anotaciones. Las anotaciones no toman decisiones. Las decisiones las toman los jurados. Respecto de la ley aplicable al caso. En este caso, los acusadores imputan a los acusados Víctor y César Maceta que intencionalmente mataron a Emilio Bonifacio García con arma de fuego. Ese es el hecho número 1, delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, y que intencionalmente intentaron matar a José Silverio Antihuil con arma de fuego, hecho número 2. Los acusan de realizar tales hechos como coautores. A continuación les explicaré todos estos elementos legales. Para un mejor orden, voy a separar la explicación en los hechos 1 y 2. Coautores. Cuando existe más de un interviniente, como es este caso, ya que hay dos, deben tener presente que ambos acusados pueden tener en sus manos una parte del poder de realizar el hecho, distribuyéndose las tareas o realizando la misma acción de manera simultánea o paralela. En ese caso, se considera que los acusados son coautores.
Si la acusación les demuestra a ustedes, más allá de toda duda razonable, que los acusados Víctor y César Maceta se unieron para realizar o ejecutar el acto que se les imputa y que ambos contribuyeron a la comisión del delito, aun cuando uno solo produjera el resultado y el otro se haya repartido funciones distintas, ante la ley ambos son coautores y responsables del mismo delito. Pero si la unión de voluntades de los acusados en la realización o ejecución del acto no se demostrara, entonces la responsabilidad habrá de recaer sobre aquel que lo realizó por sí solo. Cuando se trata de dos acusados, ustedes no están obligados a rendir el mismo veredicto en cuanto a cada uno de ellos. Ustedes deben resolver, de acuerdo con la apreciación de la prueba, en cuanto a cada acusado en particular y en virtud de ello, determinar la inocencia o culpabilidad de cada acusado. Arma de fuego. Arma de fuego significa cualquier arma sin importar el nombre por el cual se conozca, diseñada o que pueda ser fácilmente convertida para ser o que sea capaz de lanzar una munición o municiones por la acción de una explosión y que sea apta para el disparo. La aptitud para el disparo es una cuestión de hecho que ustedes deben determinar tras escuchar toda la prueba del juicio. Ustedes deben determinar que el arma de fuego estaba operable al momento del delito. Si el arma no estaba operable al momento del delito, entonces el arma de fuego no es apta para el disparo y se considera que el delito se cometió sin el empleo de arma de fuego. La existencia o no de los elementos enumerados es una cuestión de hecho. Son ustedes quienes habrán de determinar, a base de la prueba que les haya merecido credibilidad, si fueron o no probados dichos elementos del delito, más allá de toda duda razonable. Concurso real. En este juicio, la Fiscalía y la querella han imputado a los acusados por el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en concurso real con el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en grado de tentativa. El Código Penal establece que existe concurso real cuando la persona ha cometido varios hechos independientes, 2 o más, que son enjuiciados en el mismo proceso, que encuadran en normas penales iguales o diferentes. Cuando un mismo individuo ha llevado a cabo varios hechos típicos distintos, tenemos el concurso real. En este caso, se les imputa a ambos acusados el delito de tentativa de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego contra José Silverio Antihuil, hecho número 2. La ley dispone que existe tentativa cuando una persona con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. No hay delito alguno si los actos llevados a cabo por él o los acusados son preparatorios para cometerlo. En cambio, ya existe tentativa de homicidio cuando dichos actos superaron la etapa de preparación y entraron en la fase de ejecución. Esta última es una cuestión de hecho que le corresponde decidir al jurado más allá de toda duda razonable y solo desde la prueba del juicio. Voy a ahondar más sobre este punto al explicarle cómo se prueban ambos delitos. Hecho número 1. Primero les explicaré el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego en perjuicio de Emilio García, que se les imputa a ambos acusados como coautores. Para tener por acreditado este delito, el acusador debe probar estos 4 elementos más allá de toda duda razonable. Emilio García está muerto
la muerte de Emilio García fue causada por la acción de los acusados Víctor y César Maceta. Los acusados Víctor y César Maceta tuvieron la intención de causar la muerte de Emilio García. Los acusados Víctor y César Maceta usaron un arma de fuego para causar la muerte de Emilio García. Tal acción incluye una serie de acciones relacionadas, ideadas, llevadas a cabo y dirigidas a un solo designio o propósito. Les explico en qué consiste el homicidio agravado por el empleo de arma de fuego. Es quitar la vida a otro ser humano con la decidida conciencia y voluntad de llevarlo a cabo, en el caso mediante el empleo de un arma de fuego. Esa decisión debe estar presente en la persona al momento de la muerte. Intención debe ser comprendida como la decisión voluntaria de matar a otra persona. La intención de matar debe estar presente al momento de actuar. La existencia de la intención de matar a otro es una cuestión de hecho a ser determinada exclusivamente por ustedes. Pueden llegar a sus propias conclusiones sobre la existencia o ausencia de intención de matar a otro. Corresponde a la acusación probar más allá de duda razonable la existencia de la intención de matar a otro. Al ser la intención un estado mental, el acusador no está obligado a establecerlo con prueba directa. Se les permite a ustedes inferir o deducir la intención de quitar la vida de la prueba presentada sobre los actos y eventos que provocaron la muerte, es decir, de los actos y circunstancias que rodearon la muerte, la capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta de los acusados que permita inferir racionalmente la existencia o ausencia de la intención de matar a otro. La existencia o no de los elementos que les expliqué es una cuestión de hecho. Son ustedes quienes habrán de determinar, con base en la prueba que les haya merecido credibilidad, si fueron o no probados dichos elementos del delito más allá de duda razonable. Si tienen duda razonable sobre la existencia de uno de los elementos, entonces no se trata de un homicidio agravado por el empleo de arma de fuego y deberán pasar a considerar si él o los acusados, Víctor y César Maceta, son culpables de otros delitos menores incluidos, conforme les explicaré con mayor detalle a continuación. Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida, y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes están convencidos y convencidas de que la acusación ha probado más allá de duda razonable que él o los acusados cometieron los hechos que se les imputan, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por el delito de homicidio simple agravado por el empleo de arma de fuego, conforme la opción que figura en el formulario de veredicto por el hecho 1 como número 1 para ambos acusados. Si luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes estiman que la acusación no probó más allá de duda razonable que los acusados cometieron alguno de los delitos que se les imputan, o si tienen duda razonable en cuanto a su culpabilidad, deberán declararlos no culpables. Formulario de veredicto, hecho 1, opción número 3, Víctor Maceta, hecho 1, opción número 4, César Maceta. Legítima defensa de un tercero. El acusado Víctor Maceta ha presentado como defensa que cuando realizó los hechos que se le imputan, actuó en legítima defensa de un tercero. La ley dispone que no es responsable penalmente la persona que haya actuado en legítima defensa de otra como causal de justificación. Para que proceda con éxito esta defensa, debe demostrarse lo siguiente. Hay que creer razonablemente que un tercero ha de sufrir un daño inminente o inmediato. Las circunstancias deben ser de tal naturaleza que lleven al ánimo de una persona prudente y razonable a la creencia o temor de que un tercero está en peligro de muerte. El peligro puede ser real o no,
pero debe haber existido algún acto que haga creer a una persona razonable que la vida del otro estaba en peligro. ¿Qué significa esto? Ustedes no tienen que considerar si el tercero estaba en verdadero peligro de perder la vida, sino solo si las circunstancias eran tales que hicieran pensar que el tercero estaba expuesto a ese peligro. Que haya necesidad racional del medio empleado para impedir o evitar el daño. No puede causarse más daño que el necesario para defender al tercero. El acusado que plantea la defensa de un tercero solo podrá usar medios en proporción con la clase de ataque de la que alega era víctima el tercero, y no está justificado emplear mayor grado de fuerza que la necesaria para evitar o impedir el daño. Debe haber falta de provocación suficiente del tercero agredido, o si existió, no debe haber participado en ella el acusado Víctor Maceta. Provocación implica actos para irritar, estimular para que el agresor se enoje y reaccione. Que no se cause más daño que el necesario para impedir o evitar repeler el daño. Es necesario que el acusado no haya tenido ningún otro medio de evitar el ataque más que dando muerte a su adversario. El daño causado tiene que ser en proporción con la inminencia del daño original que se intentaba evitar o impedir. Al considerar la prueba sobre legítima defensa de un tercero, deben recordar que es la acusación quien debe probar la culpabilidad del acusado más allá de toda duda razonable. Por ello, si después de analizar la prueba, en la mente de ustedes hay duda razonable de si el acusado Víctor Maceta actuó en defensa de un tercero, deberán darle el beneficio de esa duda y declararlo no culpable. Formulario de veredicto Víctor Maceta, hecho 1, opción número 3. Ahora bien, existe todavía otra posibilidad sobre la que es necesario que los instruya, que es el delito menor incluido de homicidio con exceso en la legítima defensa. Incurre en homicidio con exceso en la legítima defensa quien con su acción dirigida a la defensa de su persona, de un tercero o sus derechos, excede los límites impuestos por la ley, por la autoridad o por la necesidad. Como vimos, en este caso, el acusado Víctor Maceta ha presentado como defensa que cuando realizó los hechos que se le imputan como delito de homicidio agravado por el uso de arma de fuego, lo hizo, entendiendo que actuaba ante la existencia de una agresión ilegítima contra un tercero y empleando un medio razonablemente necesario para impedirla o repelerla, y sin haber provocado la agresión de Emilio García. Ante ello, existe la posibilidad de que aún frente a la concurrencia de una agresión ilegítima a un tercero, el acusado haya elegido emplear un medio que razonablemente era excesivo para repelerla. Ello ocurriría si para evitar la agresión ilegítima el acusado contaba con otro medio menos dañino que provocara la muerte del agresor. También ocurriría si la muerte de quien agredía ilegítimamente aparecía como un resultado excesivamente desproporcionado en relación a aquello que se pretendía defender legítimamente. En cualquier de esos supuestos, la ley dispone que el autor no es responsable de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego de manera intencional. Si ustedes consideran que el acusado Víctor Maceta debió haber sabido que se excedía con su accionar, en el sentido de que si una persona prudente y razonable, empleando el debido cuidado en la situación concreta, hubiese advertido la existencia de un medio menos dañino para repeler la agresión ilegítima que provocar la muerte del agresor,
Se trata de un homicidio con exceso en la legítima defensa. Por el contrario, la ley establece que no habrá pena si ante los mismos supuestos el acusado no pudo haber sabido que se excedía. Esas son cuestiones de hecho a ser decididas exclusivamente por ustedes a partir de la prueba rendida en el juicio. Si después de evaluar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes consideran que el acusado Víctor Maceta se excedió en su accionar, deberán declararlo culpable del delito menor incluido de homicidio con exceso en la legítima defensa. Formulario de veredicto, Víctor Maceta, hecho 1, opción número 2. Si luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes consideran que el acusado no se excedió en su accionar, deberán declararlo no culpable. Lesiones leves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego. Hecho 1, opción 2 del formulario de veredicto respecto del señor César Maceta. Para tener por probado el delito de lesiones leves dolosas agravadas por el uso de arma de fuego, la acusación debe probar más allá de duda razonable los siguientes 5 elementos de este delito. Emilio García sufrió un daño leve en su cuerpo o en su salud. Esa lesión fue ocasionada por la acción de César Maceta. César Maceta tuvo intención de ocasionar ese daño. César Maceta lesionó a Emilio García utilizando un arma de fuego. La muerte de Emilio García no fue provocada por el accionar de César Maceta. Ahora les explicaré el delito menor incluido de lesiones leves dolosas, agravadas por el uso de arma. Las lesiones consisten en causarle a otra persona un daño en el cuerpo o en la salud. Se entiende por daño en el cuerpo a aquel perjuicio que signifique una alteración o modificación de la integridad física o anatómica en otra persona. El delito de lesiones leves dolosas implica que las lesiones se hayan producido con conciencia e intención, en este caso mediante la utilización de un arma de fuego. La intención debe ser comprendida como la decisión voluntaria de lesionar. Esa decisión debe estar presente en la persona al momento de provocar las lesiones. Finalmente, debo explicarles qué es una lesión leve. Para que una lesión sea leve, la persona que realiza la acción debe haber provocado un daño en el cuerpo o la salud de la persona lesionada que no implique ni la debilitación permanente de la salud ni haber puesto en peligro la vida de la persona lesionada. Ya les expliqué que es arma de fuego según la ley. Todo ello se aplica igual aquí. La existencia de la intención de lesionar a otro es una cuestión de hecho a ser determinada exclusivamente por ustedes. Pueden llegar a sus propias conclusiones sobre la existencia o ausencia de intención de lesionar a otro. Corresponde a la acusación probar más allá de duda razonable la existencia de la intención de lesionar a otro. Siendo la intención un estado mental, la acusación no está obligada a establecerlo con prueba directa. Se les permite a ustedes inferir o deducir la intención de lesionar a otro de la prueba presentada sobre los actos y eventos que provocaron las lesiones, es decir, de los actos y circunstancias que rodearon a la lesión, la capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta del acusado que permite inferir racionalmente la existencia o ausencia de la intención de lesionar a otro. Será suficiente prueba de la intención de lesionar a otro si las circunstancias de la lesión y la conducta del acusado los convencen más allá de toda duda razonable de la existencia de intención de lesionar a otro al momento del hecho que está siendo juzgado. La existencia o no de los elementos enumerados es una cuestión de hecho. Son ustedes quienes habrán de determinar, a base de la prueba que les haya merecido credibilidad, si fueron o no probados dichos elementos del delito más allá de duda razonable.
Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida, y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes están convencidos y convencidas de que la acusación ha probado más allá de duda razonable que César Maceta cometió el hecho de esta forma, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por el delito de lesiones leves, dolosas, agravadas por el uso de arma de fuego. Opción número 2, hecho 1. Si ustedes estiman, luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida, y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, que la acusación no probó más allá de duda razonable que César Maceta cometió este delito, o si tienen duda razonable en cuanto a su culpabilidad, deberán declararlo no culpable. Lesiones leves culposas. Hecho 1, opción número 3, formulario de veredicto del señor César Maceta. Para tener por probado el delito de lesiones leves culposas, la acusación debe probar, más allá de duda razonable, los siguientes 4 elementos de este delito. Emilio García sufrió un daño leve en su cuerpo. Esa lesión fue ocasionada por el accionar de César Maceta. César Maceta lesionó a Emilio García por actuar de manera imprudente o negligente. La muerte de Emilio García no fue provocada por el accionar de César Maceta. Ahora les explicaré el delito menor incluido de lesiones leves culposas. Ya les expliqué qué son las lesiones leves según la ley. Todo ello se aplica igual aquí. Ahora les explicaré qué es una lesión culposa. A diferencia de las lesiones provocadas con intención, en las lesiones culposas, la persona, en este caso César Maceta, actúa de manera imprudente o negligente. El daño en el cuerpo causado no es producto de un obrar voluntario del autor, sino la consecuencia de haber actuado de forma imprudente. Habrá imprudencia cuando se realice un acto sin tomar el cuidado necesario que cualquier persona prudente hubiera observado para realizar la acción. Si se trata, en este caso, del manejo de un arma de fuego, teniendo en cuenta que se trata de un objeto capaz de generar por lo menos situaciones de riesgo, deberán tomarse los recaudos necesarios para que esos riesgos no se produzcan. Corresponde a la acusación probar más allá de duda razonable la existencia de las lesiones leves, como así también que las mismas fueron consecuencia del actuar imprudente o negligente. La existencia o no de los elementos enumerados es una cuestión de hechos. Son ustedes quienes habrán de determinar, a base de la prueba que les haya merecido credibilidad, si fueron o no probados dichos elementos del delito, más allá de duda razonable. Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida, y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes están convencidos y convencidas de que la acusación ha probado, más allá de duda razonable, que César Maceta cometió el hecho de esta forma, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por el delito de lesiones leves culposas. Hecho 1, opción número 3. Si ustedes estiman, luego de un análisis cuidadoso de toda la prueba presentada y admitida, y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, que la acusación no probó más allá de duda razonable que César Maceta cometió este delito, o si tienen duda razonable en cuanto a su culpabilidad, deberán declararlo no culpable. Hecho número 2. Tentativa de homicidio agravado con arma de fuego. Como ya les advertí más arriba, en este caso se les imputa a ambos acusados el delito de tentativa de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego contra José Silverio Antihuil. Hecho número 2. En este hecho, ustedes contarán con las siguientes opciones de veredicto: culpables de tentativa de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, culpables de abuso de arma y no culpables.
La ley dispone que existe tentativa cuando una persona con el fin de cometer un delito determinado comienza su ejecución, pero no lo consuma por circunstancias ajenas a su voluntad. La tentativa de homicidio agravada por el empleo de arma de fuego requiere que la acusación les demuestre más allá de duda razonable estos 4 elementos. Que los acusados Víctor y César Maceta tenían la intención de cometer el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego contra José Silverio Antihuil. Que los acusados Víctor y César Maceta realizaron actos evidentes o claros dirigidos a iniciar o cometer el delito, es decir, que empezaron a cometer el delito o realizaron actos que iban más allá de una mera preparación y que eran aparentemente adecuados para la comisión del delito. Que el delito no se consumó o completó por circunstancias ajenas a la voluntad de los acusados, es decir, que no se produjo el resultado querido por los acusados, que era la muerte de José Silverio Antihuil. Que los acusados Víctor y César Maceta emplearon un arma de fuego. Importante, todas las explicaciones que les di relativas a la intención de matar, a la coautoría y a la coautoría son aplicables aquí. Repásenlas durante vuestras deliberaciones para decidir este hecho número 2 en perjuicio de José Silverio Antihuil. Si después de evaluar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes consideran, más allá de duda razonable, que los acusados incurrieron en acciones dirigidas a cometer el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego contra José Antihuil y que tales actos superaron la etapa de preparación, entonces deberán declarar los culpables del delito de tentativa de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego. Opción número 1, formulario de veredicto de César y Víctor Maceta por el hecho número 2. Si después de evaluar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes consideran que los acusados cometieron el delito de abuso de armas contra José Silverio Antihuil, deberán declarar los culpables del delito menor incluido de abuso de armas. Opción número 2, hecho 2, formularios de veredicto de Víctor y César Maceta, conforme en breve les explicaré. Pero si después de analizar toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes están convencidos de que los acusados no incurrieron en acciones dirigidas a cometer el delito de homicidio agravado por el empleo de arma de fuego, o que tales acciones no superaron la etapa de preparación o no había comenzado a cometer el delito, o que no cometieron el delito de abuso de armas, entonces deberán declararlos no culpables. Opción 3, formulario de veredicto de Víctor y César Maceta, hecho número 2. Ahora les explicaré el delito menor incluido de abuso de armas. El abuso de armas consiste en disparar un arma de fuego contra otra persona, ya sea sin herirla, ya sea hiriéndola, pero sin intención de matar o herir. Ya les expliqué que es arma de fuego según la ley. Ello se aplica igual aquí. Para tener por probado el delito de abuso de armas, la acusación debe probar, más allá de duda razonable, los siguientes 3 elementos de este delito. Víctor y César Maceta dispararon un arma de fuego, el disparo se produjo hacia donde se encontraba otra persona, Víctor y César Maceta tuvieron intención de disparar, pero no de matar o herir a esa persona. La existencia de la intención de disparar contra otro es una cuestión de hecho a ser determinada exclusivamente por ustedes. Pueden llegar a sus propias conclusiones sobre la existencia o ausencia de intención de disparar contra otro. Corresponde a la acusación probar más allá de duda razonable la existencia de la intención de disparar contra otro. Siendo la intención un estado mental, la acusación no está obligada a establecerlo con prueba directa. Se les permite a ustedes inferir o deducir la intención de disparar contra otro de la prueba presentada sobre los actos y eventos que provocaron el disparo, es decir, actos y circunstancias que rodearon al disparo, la capacidad mental, motivación, manifestaciones y conducta de los acusados,
que permita inferir racionalmente la existencia o ausencia de la intención de disparar contra otro. Será suficiente prueba de la intención de disparar contra otro si las circunstancias del empleo abusivo del arma y la conducta del o los acusados los convencen más allá de toda duda razonable de la existencia de intención de disparar contra otro al momento del hecho que está siendo juzgado. La existencia o no de estos elementos enumerados es una cuestión de hechos. Son ustedes quienes habrán de determinar a base de la prueba que les haya merecido credibilidad si fueron o no probados dichos elementos del delito, más allá de duda razonable. Si después de analizar cuidadosamente toda la prueba presentada y admitida y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, ustedes están convencidos y convencidas de que la acusación ha probado, más allá de duda razonable, que los acusados cometieron los hechos de esta forma, deberán rendir un veredicto de culpabilidad por el delito de abuso de armas. Si ustedes estiman, luego de un análisis cuidadoso de la prueba presentada y admitida, y de conformidad con las instrucciones que les he impartido, que la acusación no probó más allá de duda razonable que los acusados cometieron este delito o tienen duda razonable en cuanto a su culpabilidad, deberán declararlos no culpables. Respecto del modo de llenar los formularios. Ustedes recibirán 4 formularios de veredicto con varias opciones que ahora les explicaré cómo llenar. Son 2 hechos, hecho 1 y hecho número 2, para 2 acusados diferentes, Víctor y César Maceta. Si ustedes alcanzan un veredicto unánime, el presidente que ustedes elijan debe marcar con una cruz en la línea situada a la izquierda de la opción que ustedes hayan acordado. Recuerden, solo podrán elegir una sola opción por cada hecho. El presidente debe firmar la hoja en el lugar indicado al pie de la misma. Si ustedes alcanzaran un veredicto unánime, por favor anuncien con un golpe a la puerta de la oficial de custodia que han tomado una decisión. Convocaremos nuevamente a la sala del tribunal para escuchar su decisión. Él o la presidenta o presidente del jurado debe llevar los formularios de veredicto a la sala de juicio al ser convocados nuevamente luego de las deliberaciones. Es responsabilidad del o la presidenta anunciar el veredicto en la sala y entregarme luego del anuncio los formularios completados. Ustedes no deben dar las razones de su decisión. En instantes, ustedes serán llevados a la sala de deliberaciones del jurado por el oficial de custodia de esta corte. Lo primero que deben hacer es elegir a una o a un presidente. Cuando lo hagan, no es necesario que nos notifiquen. Yo los consignaré más tarde. Él o la presidente o presidenta encabeza las deliberaciones igual que el que preside un acto público. Su trabajo es firmar y fechar el formulario de veredicto cuando todos ustedes hayan acordado un veredicto unánime en este caso, y él o ella debe ordenar y guiar las deliberaciones, impedir que las mismas se extiendan demasiado o se produzcan repeticiones de cuestiones ya decididas. Se espera que sea firme en su liderazgo, pero justo con todos. Según les instruí previamente, al dirigirse ustedes a la sala de deliberaciones del jurado, vuestro deber es consultarse mutuamente y deliberar con el objetivo puesto en alcanzar un veredicto justo. Su veredicto deberá estar basado en los hechos que ustedes determinen
de toda la prueba introducida al juicio y en el derecho que les he instruido que se aplica en este caso. Se les entregarán diferentes elementos que ustedes podrán utilizar durante las deliberaciones. Tendrán acceso a la prueba material para poder examinarla durante el tiempo y el modo en que ustedes lo deseen. Durante la deliberación, los jurados deberán comunicarse sobre el caso solo entre ellos y solo cuando todos los jurados estén presentes en la sala de deliberación. No empiecen a deliberar hasta que no hayan recibido el sobre con los formularios de veredicto y hasta que no estén los 12 de ustedes reunidos en el recinto. No deben comunicarse con ninguna otra persona fuera de los jurados sobre este caso. Hasta que alcancen el veredicto, no deben hablar de este caso en persona o a través del teléfono o comunicación escrita o electrónica, tales como un blog, Twitter, email, Facebook, Instagram o cualquier otro. No contacten a nadie para asistirlos en sus deliberaciones ni posteen ningún tipo de comentario, foto o mensaje por las redes sociales. Estas reglas de comunicación regirán hasta que los dispense al final del caso. Si toman conocimiento de cualquier violación a estas instrucciones o de cualquier otra instrucción que les haya dado en este caso, me lo harán saber por nota que le darán al oficial de custodia. Si ustedes conducen sus deliberaciones con calma y serenamente, exponiendo cada uno sus puntos de vista y escuchando cuidadosamente lo que los demás tengan para decir, serán capaces de pronunciar un veredicto justo y correcto. Su veredicto, sea de no culpable o culpable, debe ser unánime. Todos ustedes deberán estar de acuerdo con el mismo veredicto. Cada uno de ustedes debe decidir el caso por sí mismo, pero solo deberían hacerlo después de haber considerado toda la prueba, de haberla discutido plenamente con los demás jurados y de haber escuchado los puntos de vista de vuestros compañeros del jurado. No tengan miedo de cambiar de opinión si la discusión los convence de que deberían hacerlo, pero no lleguen a una decisión simplemente porque otros jurados piensen que ella está bien. Es muy importante que ustedes intenten llegar a un veredicto unánime, pero por supuesto, solo si todos y cada uno de ustedes puede hacerlo tras haber tomado su propia decisión de manera consciente y meticulosa. No cambien una honesta convicción sobre el peso y el efecto de la prueba simplemente para llegar a un veredicto. Si hubiera algún punto de estas instrucciones que no estuviese claro para ustedes, estaré dispuesta a contestar sus preguntas. Si ustedes tuvieran alguna pregunta, el presidente deberá escribirla, colocarla dentro de un sobre que les será proporcionado y entregárselo a la oficial de sala. Ningún miembro del jurado debe jamás intentar comunicarse conmigo, excepto por escrito. Yo responderé al jurado en lo relativo a la consulta por escrito o aquí en sala abierta. Recuerden, a fin de no interrumpir innecesariamente sus deliberaciones, despejen primero sus dudas entre ustedes con el auxilio de estas instrucciones que les he entregado por escrito. Una vez recibida la pregunta, analizaré la respuesta a ella con los abogados en su ausencia. Esto puede tomar un tiempo, por lo cual ustedes continuarán deliberando. Luego, ustedes regresarán a la sala en donde se leerá la pregunta y yo la responderé. Contestaré cada una de las preguntas pertinentes que ustedes tuvieran
de la manera más completa y a la mayor brevedad posible. Recuerden también, como ya se los dije anteriormente, jamás le digan a nadie en las notas que ustedes manden, incluyéndome a mí, cómo están las posturas en el jurado, sea numéricamente o de otra forma, incluyendo la cuestión de la culpabilidad o no culpabilidad de los acusados. Ustedes han prestado juramento o formulado la promesa solemne de juzgar este caso de manera correcta e imparcial y de emitir un veredicto justo de acuerdo a la prueba. Si ustedes honran dicho juramento o promesa, y estoy segura que así lo harán, habrán hecho todo lo que se espera de ustedes como jurados en este juicio. No les pedimos nada más. Tenemos derecho y no esperamos de ustedes nada menos. De no poder llegar a un veredicto unánime tras haber agotado sus deliberaciones, él o la presidenta del jurado me lo informará por escrito a través de la oficial de sala. Simplemente pondrá por escrito lo siguiente: señora jueza, el jurado no llegó a la unanimidad en el hecho número tanto. Señor juez, el jurado no llegó a la unanimidad en ninguna de las opciones. Bien, con esto he concluido la lectura de las instrucciones finales, generales y particulares